estudios R&R de repetibilidad y reproducibilidad, nos encontramos en el nivel investigativo aplicativo. Y aquí las intervenciones que se realizan sobre la población de estudio tienen como finalidad mejorar las condiciones de cada una de sus unidades de estudio. Para ello, se deberá monitorizar, controlar y calibrar los procesos mediante los cuales se realiza la intervención. El ejercicio del día de hoy consiste en el desarrollo del objetivo estadístico calibrar. Y para ello deberemos recordar dos conceptos: repetibilidad y reproducibilidad. La repetibilidad estudia la variación de las mediciones obtenidas con un instrumento de medición utilizado varias veces por un mismo operador, cuando mide la misma característica en un mismo individuo. Los resultados debieran ser los mismos, pero existe variabilidad, y esa es la finalidad del estudio de la repetibilidad. La reproducibilidad estudia la variación entre los promedios de las mediciones realizadas por diferentes operadores que, utilizando un mismo instrumento de medición, midiendo la misma característica en el mismo individuo, debieran encontrar los mismos resultados. Pero hay diferencias, hay distancias, hay variabilidad, y de eso se encarga el estudio de la reproducibilidad. Para el ejercicio del día de hoy, vamos a utilizar un sistema de medición, y este precisamente es la determinación de la hemoglobina en el laboratorio. Y para ello tenemos una matriz de datos donde se ha consignado un total de 90 mediciones. No son 90 unidades de estudio, sino 90 mediciones, porque el número de unidades de estudio son el número de pacientes que, como vemos en nuestra matriz de datos, son únicamente 10. Resulta que a cada paciente se le ha evaluado a través de 3 diferentes operadores, y cada uno de ellos ha realizado 3 mediciones. Así, al paciente número 1 lo ha evaluado el evaluador Abel, también Benito y también Carlos, y cada uno de ellos ha hecho 3 mediciones. ¿Hay variabilidad en los resultados de la variable hemoglobina? Eso es natural, si no sería una constante. De hecho, no hay razón para pensar de que el paciente número 1 deba tener la misma hemoglobina que el paciente número 2. Es natural que su hemoglobina sea distinta, puntos más arriba, puntos más abajo dentro de los parámetros de normalidad. Pero eso sí, si 3 personas evalúan al primer paciente, los resultados debieran ser los mismos. Y si retrocedemos un poco más, si un mismo evaluador evalúa a la misma persona, sus resultados también debieran ser los mismos. Y de eso se trata el ejercicio del día de hoy. Vamos a nuestra hoja de trabajo para ver qué es lo que nos solicitan. Vamos a realizar el estudio R&R mediante el método de ANOVA, que no es el único, pero sí el más conocido y el más frecuente. Luego vamos a analizar los componentes de la variación a través de estos dos parámetros conocidos como repetibilidad y reproducibilidad, que en total me dan el R y R, la suma de estos dos valores. Ya dijimos que la hemoglobina entre cada medición es distinta, y el origen de esa diferencia debiera ser porque son distintas personas, no porque son distintos evaluadores, ni porque los evaluadores tengan un sistema distinto de medición. Vamos a comenzar esta vez por las gráficas. Vamos a ver el valor de la hemoglobina por pacientes. Nos vamos al software estadístico SPSS en gráficos.
cuadro de diálogos antiguos, barras de error, sistema simple, definir. Aquí voy a trasladar la hemoglobina, esta es mi variable aleatoria debiera decir aquí, y luego en eje de las categorías a los pacientes. Nada más, eso es todo, solo quiero una gráfica, aceptar. Y en esencia lo que se ve aquí es que cada paciente tiene un valor de hemoglobina distinto. Y ese debiera ser el único origen de la variabilidad. Vamos a copiar estos resultados para nuestra hoja de trabajo y ahora vamos a obtener una segunda gráfica. Esta vez es la hemoglobina, pero por evaluadores. Vamos al software, menú, gráficos, cuadro de diálogos antiguos, barras de error. Vamos a seleccionar en simples definir y en lugar de los pacientes vamos a colocar a los evaluadores, la otra característica, la otra variable. Le damos a aceptar, vamos a copiar esta gráfica, lo ponemos en nuestra hoja de trabajo, redimensionando un poco y ahora vemos que cada vez que Abel realiza mediciones obtiene más concentración en sus resultados. Cada vez que Carlos mide la hemoglobina hace una sobredimensión del resultado, en promedio es mayor. No debiera ser distinto cuando nosotros creamos esta gráfica, dado que los tres evaluadores evalúan al mismo conjunto de personas, pues los tres promedios debieran ser iguales o por lo menos no distintos desde el punto de vista significativo. Y esto es una suerte de comparación entre los tres, pero como quiera que esta vez tenemos dos factores, entonces tenemos que realizar el análisis de la varianza. Y esta es nuestra primera tabla, el R y R mediante el análisis de la varianza. Vamos a ello. En nuestro software estadístico SPSS, menú, analizar, modelo lineal general. Necesitamos colocar dos factores, por eso vamos por esta ruta. Enseguida, univariante o univariado. Ingresamos en este lugar nuestra variable aleatoria, la hemoglobina. Y en factores fijos, pacientes y evaluadores. En modelo vamos a seleccionar personalizado y luego seleccionamos los dos factores y enseguida en tipo efectos principales los trasladamos que aparezcan en la casilla modelo. Luego le damos en continuar y luego aceptar. Ya tenemos el análisis de la varianza. No todo lo que aquí aparece nos interesa, que el análisis de la varianza puede ser utilizado con múltiples propósitos. Nosotros estamos haciendo un estudio de R y R, repetibilidad y reproducibilidad. Voy a copiar esta tabla y lo voy a pegar temporalmente debajo de la tabla que estoy construyendo. ¿Qué es lo que me interesa? La fila pacientes, bueno, me copio esta fila. Luego necesito la fila de evaluadores, que está aquí abajo. Enseguida el error será la tercera fila. Y finalmente el total. Lo que aquí aparece como total corregido porque tenemos dos. Y entonces copiaré ello. Y listo. No necesito más datos, por lo menos no, para el propósito que estamos trabajando. Ya puedo borrar esta tabla temporal que había copiado por aquí y me voy dando cuenta que por los grados de libertad, cada una de estas filas se refiere a una cuestión distinta. Por ejemplo, eran 10 pacientes, si tú le restas 1, entonces son 9 grados de libertad. Eran 3 evaluadores, si tú le restas 1, pues vienen siendo 2 grados de libertad. Y finalmente, si tú observas cuántas mediciones eran en total 90, que si le restas 1, entonces te da 89. Y así podemos ubicar a cada una de nuestras filas porque no siempre vamos a utilizar la misma nomenclatura. Aquí donde dice pacientes, algunos utilizan el término de partes, donde dice evaluadores, colocan operadores y donde dice error, ahí le escriben repetibilidad. La nomenclatura puede cambiar dependiendo de lo que estemos analizando. Por ejemplo, en lugar de partes, podría decir
alumnos. En buena cuenta son unidades de estudio. Puede ser también pacientes, quizás sean los usuarios, los clientes. Donde dice operadores pueden ser los evaluadores, los que realizan la medición, las personas encargadas del proceso de medición, y donde dice repetibilidad, pues algunos utilizan el término de error. Vamos a dejarlo tal cual está originalmente, pero aquí te dejo algunas equivalencias a la nomenclatura. Para la primera fila, pacientes, partes, alumnos. Para los evaluadores, operadores, las personas que realizan la medición. Y la tercera fila, el error, la repetibilidad, puede tener otros nombres también. Ya tenemos entonces nuestra primera tabla de ANOVA. Y ahora sí vamos a obtener los componentes de la variación. Porque al fin y al cabo de eso se trata todo esto, de conocer la repetibilidad y la reproducibilidad. Vamos a calcularlo en una hoja de cálculo en Excel. Así que voy a copiar estas dos tablas completamente. Las selecciono, control C, copiar. Lo pegamos. Vamos a hacerlo un poco más grande. Listo. También necesito que no haya confusión en cuanto a la terminología. Vamos a calcular en principio la repetibilidad. Y la repetibilidad es precisamente esta tercera fila en nuestra tabla de ANOVA. Vamos a fijarnos en la columna de cuadrado medio. Vamos a pintarlo de otro color porque todos los cálculos se realizan a partir de esta columna. Entonces, la repetibilidad es lo mismo que el error. Y si tú te orientas a la columna de cuadrado medio, pues este es el valor de la repetibilidad, que luego lo expresaremos en porcentaje. Entonces vamos a copiar este resultado. Simplemente pondremos aquí en repetibilidad igual. Seleccionamos la casilla y listo, ya tenemos la repetibilidad. Ahora vamos por la reproducibilidad y para ello vamos a realizar el siguiente cálculo. El cuadrado medio de el operador, que viene a ser esta segunda fila, entonces para nuestro ejemplo estaría este, menos el cuadrado medio de la repetibilidad, que viene a ser la última de las filas. Es decir, a la segunda fila le restas la tercera fila y ya esa es la diferencia. Pero luego esta diferencia hay que dividirlo entre A por N. A viene a ser el número de partes, de pacientes, de alumnos, de unidades de estudio. En nuestro caso son 10 pacientes a los cuales se les ha medido la hemoglobina. Por N, y N viene a ser el número de réplicas, de repeticiones. ¿Cuántas veces cada uno de los operadores ha realizado la medición a cada paciente? Pues 3 veces, si tú recuerdas, aquí al paciente número 1, pues el evaluador número 1 le ha realizado 3 mediciones. Entonces, eso quiere decir que N es igual a 3. Por lo tanto, A, que viene siendo 10, por N, que viene siendo 3, sería igual a 30. El denominador sería 30. Entonces, hagamos el cálculo aquí. Voy a colocar igual. Vamos a realizar la diferencia de el cuadrado medio de los evaluadores menos el cuadrado medio del error. Y esto lo voy a encerrar entre paréntesis para que no haya errores en el cálculo, porque todo ello lo voy a dividir entre 30. ¿Recuerdas? Le doy un enter. ¿De dónde sale ese 30? Pues de multiplicar el número de partes, que son 10, por n, que es 3, el número de réplicas. Ya tengo entonces la reproducibilidad. Y ahora voy a calcular la fuente de variación debido a las partes. Se le conoce también como variabilidad parte a parte. Voy a hacer igual. Y aquí también tenemos un algoritmo. Es el cuadrado medio de las partes, que viene a ser la primera fila, menos el cuadrado medio de la repetibilidad, que es la tercera fila. Es igual a la fórmula anterior, solo que esta vez hacemos la diferencia entre la primera y la tercera. Y eso lo dividimos entre B por N. B es el número de operadores. Para nuestro caso, 3.
n es el número de réplicas. En nuestro ejemplo es 3. Entonces 3 por 3 igual a 9. El denominador será igual a 9. Vamos a nuestro Excel y dijimos que era el cuadrado medio de la primera fila menos el cuadrado medio de la tercera fila. Y para que no haya errores, pues lo dividimos. Vamos a encerrarlo entre paréntesis y luego lo dividimos entre 9, que lo obteníamos de 3 por 3. Listo. Ahora la variación total, evidentemente, pues es la suma de estos 3 cálculos que hemos hecho, ¿verdad? Entonces voy a seleccionar estas 3 filas, también la última, y le doy aquí donde dice suma. Hay varios métodos para hacer esto. Este es el más rápido, digamos. Y también voy a calcular el R y R total, que viene a ser la suma de la repetibilidad y la reproducibilidad. En buena cuenta, esto es un desglose de lo anterior. Entonces, para ello, voy a colocar igual la repetibilidad más la reproducibilidad. Le doy un Enter, pero recuerda que esto de aquí es la suma de estos dos. Vamos a reducir el número de cifras decimales. ¿Qué te parece si lo dejamos únicamente con 3? Y ahora ya puedo realizar los porcentajes, ¿verdad? Entonces ahora para el porcentaje me voy a situar en la primera fila. Le pongo igual mi primer valor entre el total, que es la suma. Y ahora voy a presionar la tecla F4 porque lo encierra entre el símbolo de dólar a B, de tal modo que cuando tú le das un Enter, pues te va a calcular todo en función a ese resultado. Mira, ya lo tengo. Y ahora voy a hacer clic en este icono que dice porcentaje. Hacemos clic. Incluso aquí le puedes agregar una cifra decimal si lo seleccionas todo. Vamos con una y ya tengo los resultados. Entonces voy a copiar el interior de esta tabla para llevarlo a nuestra hoja de trabajo porque ese es el resultado que nosotros necesitamos. El R y R de calibración total viene a ser 64,9%, el cual se puede desglosar en repetibilidad 62,5% y reproducibilidad 2,4%. La variación que se debe a las partes 35,1%. De hecho, la mayor parte de la variabilidad debiera estar originada por la variabilidad parte a parte, no por el R y R. De hecho, este valor debiera ser mínimo. El R y R total debiera estar por debajo de el 10%. Solo en esa condición el sistema de medición se considera aceptable. Incluso se podría tolerar hasta un 30%. Puede ser en algunos casos debido a la disposición, costos de instrumentos de medición. Pero un R y R total por encima del 30% no es aceptable. Se requiere de realizar mejoras en el sistema de medición, equipos, métodos, condiciones, dependiendo de lo que estemos midiendo. Y aún podemos agregar que cuando la repetibilidad es mayor a la reproducibilidad, el problema es de los sistemas de medición. No hay un protocolo, un programa adecuado, no se ha sistematizado la forma en que se realiza tal proceso. Y cuando la reproducibilidad es mayor a la repetibilidad, es falta de capacitación, de entrenamiento de las personas que participan en el proceso de medición. Ahora, si lo que estamos evaluando son alumnos y los evaluadores son los docentes, entonces aquí hablaríamos de que hay una falta de capacitación en los docentes. Si lo que están evaluando son pacientes y los que evalúan son médicos, es falta de capacitación en los médicos, dado que ya existe un sistema de medición. Porque el déficit, el error, la falta del sistema de medición corresponde a la repetibilidad. Con toda esta información, el R y R mediante el método de ANOVA, los componentes de la variación, los gráficos, barras de error para los pacientes y para los evaluadores, ya puedes guardar tu hoja de trabajo porque el producto del día de hoy es el archivo datos30.doc. Repetibilidad. Mismo evaluador, mismo instrumento, mismo evaluado. El resultado debe ser el mismo.
Y si esto es así, se conoce como estabilidad intraevaluador. Existe un sistema de medición. Reproducibilidad. Distinto evaluador, mismo instrumento, mismo sistema de medición, mismo evaluado. El resultado debe ser el mismo. Y si esto es así, se conoce como estabilidad entre evaluadores.